Estaba acostada en la cama del hospital, con el yeso aún fresco en la pierna izquierda y el corazón latiendo más lento que de costumbre cuando sonó el teléfono. Eran las 3 de la tarde de un jueves cualquiera. Afuera la luz entraba tibia por la ventana y el olor a desinfectante parecía haber impregnado mi piel para siempre. Apreté el botón verde con dificultad. Era mi hijo Julián. Mamá dijo con una voz apresurada sin siquiera preguntar cómo estaba Clara, y yo hemos decidido casarnos. Me quedé en silencio. Lo miré, o mejor dicho, miré la pared blanca frente a mí, intentando imaginar su rostro al otro lado del teléfono. Tal vez estaba sonriendo. Tal vez ya se imaginaba su traje azul marino y el vestido blanco de Clara. Pero yo apenas respiraba. «Íbamos a vivir en tu casa», continuó. «De hecho, ya estamos empezando a arreglarla. Y después de la boda, probablemente la vendamos. No te preocupes, te buscaremos algo más cómodo. Un sitio donde te cuiden mejor». Me quedé helada. «¿Tu casa? ¿La vendamos? Algo más cómodo». Apreté el teléfono contra la oreja con fuerza, como si al hacerlo pudiera devolverme al pasado, a cuando Julián tenía 7 años y dormía abrazado a mi brazo en medio de una tormenta. A cuando me decía mamita y me pedía que le cantara la misma canción cada noche. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿Estás ahí?, dijo su voz ahora con impaciencia. Sí, claro que estoy, respondí tragando la saliva que se me había quedado atrapada entre la lengua y la indignación. Bueno, no te alteres. Lo hacemos por tu bien. Vas a estar mejor en un lugar donde te atiendan. Colgó sin esperar mi respuesta. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, aún encendida. No lloré. Todavía no. Porque no había espacio para lágrimas en ese momento. Solo un frío que me subió desde los pies hasta los ojos y una presión en el pecho como si alguien se hubiera sentado sobre mi alma. Todo el mundo cree que los dolores más grandes vienen con gritos, con escenas dramáticas, con insultos y platos rotos. Pero no. A veces vienen en silencio envueltos en frases educadas y voces tranquilas. A veces la traición llega como una llamada telefónica de tu propio hijo en plena recuperación, para informarte que estás siendo reemplazada en tu propia vida. La enfermera entró poco después con una sonrisa tibia y una bandeja con sopa. ¿Se encuentra bien, doña Valeria?, asentí sin mirarla. Pero debía verme pálida porque dejó la bandeja a un lado y se acercó con suavidad. ¿Quiere que llame a alguien? ¿Un familiar? No, gracias, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que esa palabra, familiar, me quemaba en la boca. Mientras removía la sopa con la cuchara sin intención de comerla, los recuerdos comenzaron a caer como lluvia sobre un techo de zinc. Me vi en la cocina de aquella casa 1977, con un delantal de flores y un bebé llorando en mis brazos. Vi a Julián dando sus primeros pasos por el pasillo, abrazando a su padre en Navidad, y luego abrazándome solo a mí, cuando quedé viuda a los 44 años. Esa casa no era una propiedad, era un refugio, un testigo, un hogar tejido con cada sacrificio, con cada noche de fiebre, con cada lonchera que preparé, con manos cansadas después de trabajar doble turno en el mercado. Y ahora, ¿me iban a buscar algo más cómodo? Clara, la imagen de esa mujer me vino como una punzada. Siempre educada, siempre con esa sonrisa forzada que nunca llegaba a los ojos. Desde el primer momento supe que no le agradaba. Le incomodaba mi presencia. Yo no encajaba en su mundo de redes sociales, cafés caros y frases en inglés mal pronunciadas. Recuerdo una cena en la que me preguntó: «Valeria, ¿usted ya tiene un plan para cuando sea más mayor? Quiero decir, ¿ha pensado en una residencia?». Le respondí con una sonrisa seca:
Sí he pensado en morir en mi cama, en mi casa, como lo hizo mi madre. ¿Algún problema? Clara no respondió. Pero su mirada fue clara como el agua. Yo era un estorbo. Y ahora todo cobraba sentido. Clara había logrado lo que quería hacer de mi hijo. Un extraño. No sé en qué momento lo convenció de que era más fácil deshacerse de mí que convivir conmigo. No sé cuándo el amor se transformó en cálculo, en frialdad, en transacción. Pero lo peor no fue la decisión. Lo peor fue la forma, la llamada, el descaro, la indiferencia. Esa noche no dormí. El hospital tenía luces frías y sonidos intermitentes de monitores, pero lo que me mantenía despierta era la certeza de que me habían echado sin echarme. Me imaginé volviendo a casa y encontrando mis cosas empacadas, mis recuerdos apilados en cajas de cartón, y Clara, tal vez, con una copa de vino en mano, indicando con el dedo dónde colocar el piano de su abuela. No iba a permitirlo. Tal vez ya no podía correr. Tal vez mis huesos estaban frágiles. Pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Yo era Valeria Montés, la mujer que vendía flores en invierno para pagar las clases de piano de su hijo. La que nunca aceptó caridad, ni siquiera del Estado. La que convirtió un hogar vacío en un reino de calor y dignidad. No iba a terminar en un rincón esperando a que alguien me cambiara los pañales. No sabía qué iba a hacer aún. Pero sabía esto, yo no estaba muerta. Y si pensaban que podían borrarme con una llamada, era hora de demostrarles que todavía quedaba fuego en esta anciana. Porque hay una línea que nunca se debe cruzar. Y Julián, Clara, la cruzaron. Volví a casa una semana después de aquella maldita llamada. Salí del hospital con una muleta y una venda en la pierna, pero el verdadero dolor no estaba en el cuerpo, sino en el alma. Cada paso que daba por la acera era una herida abierta. Nadie me esperaba en la entrada. Nadie vino a ayudarme a cargar el bolso. Solo estaba la llave, mi llave oxidada en el fondo del bolso, y una cerradura que ya no parecía conocerme. Abrí la puerta con una mezcla de ansiedad y rabia, y ahí estaba. Mi casa, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. El primer impacto fue el silencio. Pero no ese silencio acogedor que acompaña una siesta, sino uno frío, tenso, casi hostil. El pasillo olía distinto, a ambientador barato, a nuevo sin alma. Las fotos de familia ya no estaban en la pared. En su lugar colgaban láminas minimalistas con frases como Live, Love, Love, escritas en inglés. ¿Quién demonios había autorizado ese crimen decorativo? Mis pasos me llevaron al salón. El sofá de terciopelo azul que mi difunto marido y yo compramos juntos ya no estaba. En su lugar, un sofá blanco de esos que parecen cómodos, pero te hacen sentir fuera de lugar. La alfombra persa, regalo de boda de mis padres, también había desaparecido. Me la llevé la mano al pecho. No era solo una redecoración, era un borrado. Clara había comenzado su exorcismo personal y el demonio a expulsar era yo. Escuché la voz de Clara desde la cocina. Valeria, qué bueno que llegaste. Esperábamos que salieras mañana, pero... Bueno, siempre es mejor adelantarse, ¿no? La vi salir con una copa de vino en la mano. Llevaba una blusa blanca impoluta y unos tacones que sonaban como cuchillos contra el suelo de madera que mi marido barnizó con sus propias manos. Sonreía con ese gesto de cortesía que en ella siempre sonaba y burla. «Te preparé el cuarto de lavado», dijo como si me hablara de una suite 5 estrellas. Pusimos un colchón inflable. Es temporal, claro. Mientras organizamos todo para la boda y vemos lo de la residencia. No respondí. Caminé, más bien cojeé hacia lo que una vez
fue mi habitación. La puerta estaba entreabierta, pero ya no olía a lavanda. Olía a perfume caro y despersonalización. La cama había sido retirada, el armario vacío. Solo quedaban unas cajas con mis cosas. Mis fotos, mis cartas, mi historia empaquetada como si fuera trasto viejo. Y Julián, pregunté apenas encontrando mi voz. «¿Está en la tienda comprando pintura?», respondió Clara. «Queremos pintar de blanco el cuarto principal. La energía aquí es muy... antigua». «Antigua». Esa palabra me caló más hondo que cualquier insulto. Esa noche no dormí. Me tumbé en el colchón inflable del cuarto de lavado, mientras escuchaba el sonido del lavavajillas y las risas apagadas que venían del salón. Tenían invitados, amigas de Clara. Las oí cuchichear. «Y la vieja está aquí abajo. Pero ya tiene todo arreglado para irse, ¿no? Y si no se quiere ir, Julián firmará como apoderado». Ella ya está mayor. Mi puño se apretó contra la sábana. Mayor sí, pero no idiota. Pasé los siguientes días en silencio. Observaba, escuchaba y recordaba. Recordaba cuando Julián llegó al mundo de parto difícil, un 2 de enero nevado. Yo tenía 29 años y apenas dinero para comprar pañales. Recuerdo cómo mi marido Andrés lloró al verlo. Era nuestra esperanza, nuestra promesa. Lo criamos con amor, con valores, con esfuerzo. Y ahora ese mismo hijo me pedía que me hicieras un lado. Que me volviera invisible para que él pudiera construir su vida sobre mis cenizas. Pero yo no estaba lista para convertirme en polvo. Una mañana, mientras Clara salía a una clase de yoga y Julián aún dormía, subí al altillo. Con dificultad, pero con determinación. Allí guardábamos todos los documentos importantes, la escritura de la casa, la copia del testamento de Andrés, las pólizas de seguros. Todo. Busqué como quien busca oxígeno. Y ahí estaban los papeles originales de la casa. A nombre mío. Solo mío. El testamento de Andrés, fechado en 1992, era claro. Dejo mi parte de la propiedad a mi esposa, Valeria Montes. Nadie más podrá disponer de ella sin su autorización escrita y voluntaria. Me senté en el suelo polvoriento y sentí las lágrimas correr por mis mejillas. Pero esta vez no eran de dolor. Eran de rabia transformada en claridad. Tenía las armas. Solo necesitaba un plan. El mismo día por la tarde llamé a un número que no marcaba desde hace años. Don Ricardo, el abogado que nos ayudó cuando Andrés enfermó. Un hombre recto ya jubilado, pero con memoria de elefante. Y una ética que ni el tiempo ni los sobornos lograron doblegar. «Valeria, querida», dijo con voz cálida. «¿Qué te trae por aquí después de tantos años? Necesito que vengas a mi casa, pero con discreción. Y tráete tu mejor maletín. ¿Problemas? Digamos que me quieren borrar. Y he decidido convertirme en tinta indeleble». 2 días después firmamos documentos. Revocamos antiguos poderes. Hicimos ajustes legales. Don Ricardo me ayudó a establecer un fideicomiso con mis ahorros y unas acciones que ni Julián sabía que existían. Todo pasaría a nombre de una sobrina nieta mía, hija de mi hermana fallecida, quien siempre me escribía cartas en Navidad. Yo no pensaba morirme pronto, pero si lo hacía nada sería para quienes intentaron enterrarme viva. La noche siguiente al cenar, Julián por fin se dignó a hablar conmigo. «Mamá quería que habláramos contigo. Clara y yo hemos decidido vender la casa después de la boda. Pero no te preocupes, ya vimos una residencia que te vas a encantar. Tiene actividades, médicos, jardín. ¿Y qué parte no entendiste de que esta casa no está en venta?». Le interrumpí sin levantar la voz, pero con un filo que podría haber cortado el silencio. Él me miró desconcertado. «Pero si tú ya estás mayor, no puedes vivir sola.
Ya no estoy sola, le respondí levantándome lentamente. Estoy conmigo misma, y eso vale más que cualquier compañía hipócrita. Clara abrió la boca, pero la cerró sin emitir sonido. Por primera vez desde que llegó a mi vida no supo qué decirme. Esa noche antes de dormir miré por la ventana del cuarto de lavado. La luna iluminaba el jardín que Andrés plantó con sus manos. Y en mi mente una sola frase me repetía como un mantra: los recuerdos no se venden, ni los corazones se desalojan. Aquella mañana me desperté antes del amanecer. El colchón inflable crujía cada vez que me movía y el cuarto de lavado olía a sacumedad y detergente barato. Tenía la espalda hecha trizas, pero lo que más dolía era el alma. Dormir entre trastos viejos junto al cubo de la fregona y la lavadora era la metáfora perfecta de lo que Clara y Julián pensaban de mí, una carga. Una antigüedad sin valor. Me levanté despacio evitando hacer ruido. Subí a la cocina y puse la cafetera al fuego como había hecho durante 40 años. Aquel gesto me devolvía, aunque fuera por segundos, un poco de control, un poco de dignidad. Pero ya nada era igual. La taza de cerámica con flores que solía usar había desaparecido. En su lugar, tazas minimalistas sin alma. Me serví el café en una de ellas, pero no sabía ahogar. Sabía a invasión. A lo lejos escuché los pasos de Clara bajando las escaleras. Siempre se levantaba temprano para revisar su correo, regar las plantas que yo había cultivado o reorganizar cosas que no le pertenecían. «Buenos días, Valeria», dijo con ese tono entre dulce y condescendiente que me revolvía el estómago. «Buenos días», respondí sin mirarla. Se sentó frente a mí con un portátil en la mano y una lista de tareas para la boda. Nuestra casa se había convertido en su centro de operaciones. Hablaba de decoración de catering, de dónde poner el photocall en el jardín. Como si ya todo le perteneciera. Como si yo no existiera. Y entonces, sin mirar, me soltó. «Estamos pensando en tirar la pared del comedor para hacer el salón más abierto. Es demasiado cerrado para recibir invitados. ¿Tú qué opinas?». No respondí. Me llevé la taza a los labios y la observé fijamente. El comedor. Esa pared había sostenido durante años los dibujos de Julián, las fotos de nuestras vacaciones en Valencia, los recordatorios del médico y las notas del colegio. Esa pared no era solo ladrillo y pintura, era historia, era vida. Clara sonrió satisfecha con mi silencio. Pensaba que era su misión. Esa misma tarde Julián me pidió que habláramos. Me llevó al jardín, justo al banco donde Andrés y yo solíamos sentarnos a ver florecer los geranios. Mamá dijo mientras evitaba mi mirada: «Sé que esto ha sido difícil para ti, pero es lo mejor. La casa necesita modernizarse. Clara tiene buen gusto y... bueno, tú estás ya en una etapa donde necesitas tranquilidad. Cuidado». ¿Y tú?, le pregunté sin rodeos. ¿Tú crees que estoy mejor aquí entre tubos de lejía y trapos viejos? «Es temporal», respondió rápido. «Solo hasta que se concrete la venta. La venta de una casa que no te pertenece», le dije sin levantar la voz, pero con toda la fuerza del mundo en cada palabra. Julián me miró con esa expresión que tienen los hijos cuando se dan cuenta, demasiado tarde, de que su madre ya no es la que recordaban. Que ya no les teme, que no les debe nada. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Difícil». Lo difícil fue criar a un hijo sola con 2 empleos, mientras él jugaba con juguetes caros que yo no podía pagar. Lo difícil fue enterrar a tu padre y quedarme en esta casa sola para que tú tuvieras un hogar al que volver. Eso fue difícil. Yo no te pedí nada de eso», dijo casi susurrando. Ese fue el golpe final. Más que sus planes, más que su indiferencia.
Esa frase fue una puñalada que me partió en dos. «Tienes razón», le dije de pie con la frente en alto. «No me lo pediste. Lo hice por amor. Y hoy ese amor se convierte en una armadura. Porque no permitiré que me borres». Esa noche el silencio en la casa era espeso. Nadie hablaba. Clara evitaba cruzarse conmigo. Julián apenas comió. Yo me encerré en el baño y abrí el cajón donde aún guardaba una pequeña caja de madera con cartas antiguas. Entre ellas encontré una fotografía que me hizo temblar Julián, con 5 años sobre los hombros de Andrés. Ambos sonreían frente al mar. Yo tomé esa foto y recordé que en ese momento pensé que todo valía la pena. Guardé la foto en mi bata y la llevé al cuarto de lavado. La puse sobre la maleta que ya había empezado a preparar. No me iba a ir, pero iba a estar lista para marcharme en mis propios términos cuando todo estuviera hecho. 2 días después llegó la arquitecta. Una joven moderna con gafas redondas y tablet en mano. Clara la recibió con entusiasmo y le mostró los planos. «Queremos tirar esta pared, abrir aquí y cerrar acá. Y aquí irá una chimenea eléctrica». Y la propietaria de la casa preguntó a la arquitecta con formalidad. «¿Está de acuerdo?» «Soy yo», dijo Clara con firmeza. No interrumpí desde la puerta con voz clara. «La propietaria soy yo, Valeria Montés. Y en esta casa no se mueve ni un ladrillo sin mi permiso». El silencio fue inmediato. Clara se puso roja. La arquitecta incómoda recogió sus cosas. «Lo siento. Necesito el consentimiento legal de todos los propietarios para hacer cualquier modificación». «Ya lo ha oído», dije mirando a Clara directamente a los ojos. «Váyase». Aquella noche me senté frente al televisor apagado sin necesidad de sonido para saber que había ganado la primera batalla. No la guerra, pero sí la primera defensa de mi territorio. En el reflejo de la pantalla había una mujer de cabellos grises, con arrugas profundas y manos temblorosas. Pero también vi algo más, algo que no había visto en mucho tiempo: fuego, valentía, determinación. Ellos querían una casa sin historia. Yo era una mujer llena de memoria. Y si pensaban que me podían demoler, no sabían que había sido yo quien la construyó, ladrillo a ladrillo. El día que decidí desaparecer de sus vidas, no lo anuncié con palabras ni con lágrimas. No hubo discursos, ni portazos, ni escenas teatrales. Simplemente empecé a empacar en silencio. No hablo de una huida impulsiva de esas que se hacen con rabia. No, lo mío fue una marcha estratégica, precisa, meditada, como un ajedrecista que tras perder varias piezas mueve la reina en la penumbra y cambia toda la partida. Después de aquella escena con la arquitecta Clara, se volvió más cuidadosa pero también más venenosa. Cambiaba las cosas de lugar. Me ignoraba en las comidas. Hablaba de mí en tercera persona delante de mí, como si yo fuera una figura decorativa más del salón. Julián... Él simplemente se desdibujaba. Se volvía una sombra de sí mismo, cada día más ausente, más tibio, más ajeno. Me miraba con culpa, sí, pero sin el valor para enfrentarla. Una noche escuché cómo discutían en la habitación de arriba. «No puedes dejar que tu madre controle todo», decía ella. «No sé qué hacer. Ella tiene los papeles, todo está allí a su nombre. Entonces haz que firme algo». Usa la excusa de que es por su salud. Me quedé helada y también lúcida. Iban a intentar manipularme. Legalmente, psicológicamente, moralmente. Pero ya no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro más. Llamé a don Ricardo al día siguiente. «¿Estás lista?», me preguntó con tono serio. Más que nunca respondí. «Vamos a dejarlo todo arreglado. Quiero que no quede ni un cabo suelto». Nos reunimos en una cafetería pequeña en una esquina tranquila del centro,
donde el aroma del café recién molido escondía el temblor en mis manos. Don Ricardo trajo un sobre grueso lleno de documentos y me explicó todo con paciencia. Firmé cada hoja como si se tratara de una declaración de guerra, porque en realidad lo era. Con esto, me dijo al final, todo queda blindado. Nadie puede tocar la casa, nadie puede acceder a tus cuentas, nadie puede cambiar tu voluntad, ni con mentiras ni con presión. Y el testamento está como lo pedí exactamente. En caso de que algo te ocurra, tu sobrina nieta recibirá todo. Julián y Clara no están incluidos. Perfecto. No sentí culpa. No sentí tristeza. Solo una calma fría como la que precede a una tormenta. A veces hacer justicia implica cerrar puertas que uno nunca pensó que tendría que cerrar. Las semanas siguientes me dediqué a observarlos, a ver cómo se iban preparando para su boda como si nada. Hablaban de flores de DJ y de invitaciones con letras doradas. Y mientras tanto yo tejía mi despedida. Cada noche una caja menos en mi rincón del cuarto de lavado. Cada día una llamada más a la empresa de mudanza. Cada gesto mío tenía una intención que ellos no veían, porque estaban demasiado ocupados mirándose el ombligo. Una mañana, mientras Clara hablaba por teléfono en voz alta como siempre hacía cuando quería dejar claro que mandaba, escuché que decía: sí, en cuanto tengamos el certificado médico la haremos firmar. Está débil. No se entera de nada. Me atraganté con el té. El plan era más siniestro de lo que imaginé. No solo querían convencerme, querían hacerme pasar por incompetente. Un papel firmado bajo presión médica. Eso pensaban de mí. Una anciana desorientada, pobres ilusos. Esa noche escribí una carta a Julián. No para hacerle cambiar de opinión, ya no esperaba redención, sino para dejar constancia de que yo había visto sentido comprendido. Hijo, no naciste para heredar una casa. Naciste para construir una vida. Pero elegiste el atajo más vil, el de aprovecharte de quien te la dio toda. No me voy porque me eches. Me voy porque no quiero compartir techo con tu silencio. No dejé la carta en su cuarto, ni en el comedor. La guardé en un sobre con su nombre dentro del primer cajón del armario del desván. La encontrará cuando me haya ido, cuando ya sea tarde. El día de mi marcha llegó una semana antes de la boda. Contraté una furgoneta pequeña con un conductor joven que no preguntó mucho. Le dije que ibas a casa de una pisese amiga en el norte, lo cual no era mentira, pero no le expliqué el porqué. No hacía falta. Mientras él cargaba mis maletas, bajé por última vez al jardín. Toqué con la yema de los dedos el rosal que Andrés plantó el día que cumplimos 20 años de casados. Sus flores aún crecían. Resistían. Como yo. ¿A dónde vas? La voz de Julián me tomó por sorpresa. Estaba en la puerta sin afeitar, en pijama. Tenía el rostro tenso, los ojos rojos. Me miraba como un niño perdido. A un lugar donde la gente me vea, le dije. No como un obstáculo, sino como una persona. Mamá, espera. ¿Podemos hablar? No. Tuviste muchas oportunidades para hablar. Elegiste el silencio. Ahora escucha el mío. Subí al coche sin mirar atrás. No porque no doliera, sino porque ya no quería darle el lujo de verme llorar. Llegué a un pueblo costero del norte donde una vieja amiga de juventud me ofreció su casa. Una casa pequeña con vistas al mar y sin lujos, pero con algo que ya no tenía en la otra paz. Cada mañana salía a caminar por el malecón con mi bastón. Saludaba así a los vecinos, leía, escribía, recordaba quién era yo antes de ser madre, antes de entregar todo sin reservas. Una tarde recibí una carta. Era de Clara. No entiendo cómo pudiste hacernos esto justo antes de la boda. Nos humillaste. Nos dejaste sin nada. Julián no para de llorar. No sabes lo que has hecho. No respondí.
porque sí lo sabía. Sabía exactamente lo que había hecho. Les había mostrado quién tenía la verdadera fuerza. La justicia no siempre grita. A veces se retira en silencio, dejando un vacío imposible de llenar. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero a veces también lo revela todo. El día de la boda llegó. No fui invitada, por supuesto. Tampoco me habrían querido allí. A esas alturas ya no era la madre de Julián, sino la mujer que les había arruinado el sueño de tener una casa gratis y bien ubicada. Según supe por boca de una vecina Rosa, siempre pendiente de todo desde su ventana, Clara había organizado una ceremonia en el jardín de mi casa. Montaron toldos blancos, trajeron sillas plegables con lazos de raso y hasta contrataron a un cuarteto de cuerda. Querían aparentar elegancia. Querían que todo fuera perfecto. Pero la perfección, cuando se construye sobre mentiras y codicia, siempre se resquebraja. La mañana del evento, mientras ellos daban los últimos retoques al altar de flores, frente al rosal de Andrés, sonó el timbre. Julián, vestido de traje gris, salió a recibir al mensajero con cara de fastidio. Seguramente pensó que era otro proveedor, un detalle de última hora. Pero no, era el abogado. Mi abogado. Don Ricardo, con su maletín de cuero, su corbata a rayas y su andar lento pero firme, pidió hablar con los residentes actuales del inmueble. Traía un documento en mano, una notificación legal. Clara, al verlo, palideció. Julián intentó intervenir. ¿De qué se trata esto? «Se trata», respondió don Ricardo sin titubeos, «de que esta propiedad ya no les pertenece. Según los cambios realizados en el registro de la propiedad, esta vivienda ha sido transferida de manera legal y con plena capacidad a una entidad benéfica». ¿Qué está diciendo?», balbuceó Clara. «Valeria la vendió». «No solo eso», continuó el abogado. «Ha renunciado a su residencia aquí y ha dejado constancia de que cualquier intento de permanencia por parte de terceros será considerado ocupación indebida». Fue en ese momento cuando los invitados empezaron a murmurar. Las copas dejaron de tintinear. El cuarteto dejó de tocar. La boda perfecta se volvió un espectáculo público de vergüenza. Dicen que Clara gritó, que rompió un vaso contra el suelo, que acusó a Julián de ser un inútil por no haber controlado la situación. Él, humillado, no pudo más que bajar la cabeza. Según Rosa, que no perdió detalle desde su balcón, terminaron sacando a los novios del jardín como si fueran intrusos, con el vestido manchado de barro y los tacones hundidos en la tierra mojada. Mientras todo eso ocurría, yo estaba sentada frente al mar con una taza de café caliente entre las manos. Vestía mi bata gris, la de siempre, y escuchaba el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. No necesitaba estar allí para verlo. Ya lo había imaginado. Había esperado ese día sin sed de venganza, sino con la certeza de que la vida, tarde o temprano, pone todo en su sitio. Julián me llamó 2 días después. Su número apareció en la pantalla del móvil. Dudé. Pensé en no contestar, pero algo dentro de mí necesitaba cerrar el círculo. «Mamá», esa palabra aún me removía algo por dentro. «Aquí estoy». Hubo silencio. Largo, doloroso, hasta que su voz se quebró. No sé qué pasó. No entiendo cómo llegamos a esto. Solo quería ayudarte. Solo quería que estuvieras bien. Y eso incluía empujarme al cuarto de lavado y planear internarme en una residencia sin consultarme. Le pregunté con calma, pero con cada palabra como piedra. Fue Clara ella. No, Julián. Fuiste tú. Por omisión, por cobardía, por querer quedar bien con todos menos conmigo. Nos echaste a la calle el día de nuestra boda. No, yo me saqué del lugar donde ya no era bienvenida. Ustedes echaron solos
No gritamos, no lloramos. Solo dejamos que las verdades flotaran entre nosotros como cenizas suspendidas. ¿Puedes perdonarme?, preguntó. Respiré hondo. Quise decir que sí. Quise decir que el amor todo lo cura. Pero ya no era la misma. No lo sé, quizás un día, pero no hoy. Y colgué. A partir de ese momento, dejé de ser la víctima. Empecé a escribir. Compré un cuaderno nuevo y lo llené de recuerdos, de lecciones, de advertencias. Escribí sobre mi vida, sobre lo que una madre da y lo que una mujer nunca debe permitir que le quiten. Escribí para mí y para otras mujeres como yo. Lo titulé Lo que queda cuando todo se va. Con el tiempo, la fundación a la que doné la casa, una organización para mujeres mayores en situación de abandono, convirtió mi antiguo hogar en una residencia digna, donde cada habitación lleva el nombre de una mujer que luchó en silencio. El comedor se llama Salón Valeria Montes. Fui a visitarlo una vez en secreto. Nadie me reconoció. Solo caminé por el jardín, vi a las mujeres charlando al sol y sonreí al ver que el rosal de Andrés seguía floreciendo. Yo me había ido, pero había dejado raíces. A veces me preguntan si me arrepiento, si cambiaría algo. Y la verdad es que sí. Me arrepiento de haber callado tanto tiempo, de haber puesto a todos por delante de mí, de haber confundido amor con obediencia, de haber sido invisible para no incomodar. Pero también me enorgullezco de haber despertado, de haber dicho basta, de haberme salvado aunque fuera tarde. Porque nunca es tarde para ponerse en primer lugar. Hoy, a mis 78 años, vivo en un pequeño apartamento junto al mar, con un gato que me sigue a todos lados y una biblioteca llena de libros. Ya no tengo casa propia, ni fiestas familiares, ni llamadas de cumpleaños. Pero tengo algo más valioso, la certeza de que volví a ser mía. Y si alguna vez leen esto, Clara Julián o cualquier otro que piense que una mujer mayor es solo un estorbo, quiero que recuerden esto. No hay fuerza más peligrosa que una mujer olvidada, cuando decide recordar quién es.